Hola, soy Henry Andrade. Hoy en el curso de Fundamentos de Electrónica vamos a hablar de rectificación de onda completa utilizando un transformador con derivación central. Veamos el diagrama de bloques para ver en qué consiste este sistema. Tenemos en la parte izquierda una señal de corriente alterna que proviene de la red eléctrica. Aquí estará nuestro sistema de rectificación de onda completa y a la salida podemos observar una señal que tiene el semiciclo positivo igual al de la entrada, pero en el semiciclo negativo vemos que hay un cambio de signo y ese semiciclo negativo, esa parte de la señal se vuelve positiva. Por lo tanto, tenemos una señal como resultado a la salida de este sistema de corriente directa. Corriente directa que cambia la amplitud en el tiempo, sin embargo no cambia el signo de la señal. Veamos cuál es el circuito que se utiliza para este sistema de rectificación. La parte fundamental de este circuito es el transformador de tap central o de derivación central. Observen que tenemos en el devanado primario un transformador con un número de espiras, pero en el devanado secundario tenemos una división, dos partes del devanado secundario en las cuales hay una derivación central que está conectado a tierra en este caso. Por lo tanto, podemos decir que esta parte del devanado secundario es exactamente igual a la de abajo. Eso significa que si, por ejemplo, tuviéramos una relación de espiras de 1 a 1 y acá tenemos 10 volts RMS, a la salida en el total del secundario tendríamos 10 voltios RMS, 5 para cada devanado, ¿sí? Ya la cantidad de volts que aparecen en el secundario va a depender de la relación de espiras que tengamos en el transformador. Muy bien, también aparece un fusible. Aquí este dispositivo es simplemente de protección en el primario del transformador y aparecen los componentes más relevantes de este circuito, que son dos diodos. Los dos diodos están ubicados de esta forma, fíjense ustedes, y donde se unen los cátodos de estos diodos aparece la resistencia de carga. Tengan en cuenta que este punto que estamos denominando tierra es el mismo punto al cual está conectado el tap central del secundario del transformador, ¿sí? Aquí también este gráfico nos muestra que la tensión del secundario está dividida entre dos. Estamos asumiendo una tensión total en el secundario que depende del número de la relación de espiras, pero debido a que las características de ambos devanados son iguales, entonces vamos a obtener que la tensión en el secundario está dividido entre dos. Bien, la forma de onda también la observamos aquí, está desfasada. Vamos a iniciar analizando qué sucede en este circuito cuando comienza a actuar el semiciclo positivo. Observen la forma como se polariza cada uno de los devanados secundarios en el semiciclo positivo, dado que todos los valores de la señal son positivos. La forma como se polariza sería más menos, más menos. ¿Qué significa eso? Que el sentido de la corriente sería en esta dirección. Si esto ocurre así, el diodo D1 va a quedar polarizado en directa. Como estamos hablando o estamos asumiendo que el diodo es ideal, simplemente lo vamos a reemplazar por un corto. Del otro lado, si tenemos esta polaridad, significa que el diodo D2 va a quedar polarizado en inversa. La corriente trataría de venir por acá y este diodo tenemos que reemplazarlo, por lo tanto, por un circuito abierto. El sentido de la corriente, por lo tanto, es este que se observa en el gráfico y por lo tanto en la resistencia RL vamos a obtener una caída de tensión que es igual a la de la entrada del circuito. Observen aquí, esta es la tensión, tenemos la misma salida en este circuito. Ahora veamos cuáles son los valores de tensión que van a aparecer en cada uno de los elementos del sistema. Como estamos hablando de que se trata de diodos ideales, entonces la tensión en el diodo 1, debido a que lo reemplazamos por un corto, va a ser igual a 0 volts. La tensión en la resistencia de carga
va a ser igual a la tensión de entrada del circuito. Pero ¿qué sucede con la tensión en el diodo 2? Veamos. He redibujado el circuito en la parte del secundario para que podamos analizar lo que sucede. Decíamos entonces que la corriente en esta malla de arriba circula en este sentido y en la malla de abajo circulará en este sentido. Por lo tanto, este diodo queda polarizado en directa y este diodo queda polarizado en inversa. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer es reemplazar este diodo por un corto y este diodo por un circuito abierto. Acabo de hacer ese reemplazo y por lo tanto decíamos que la tensión en el diodo 1 es igual a 0 volts debido a que es un corto. Aquí en RL, fíjense que la polaridad por el sentido de la corriente de esta resistencia es este, por lo tanto la tensión en RL es igual a la tensión que hay en el secundario. En este caso habíamos dicho que la tensión era la tensión en el secundario entre 2. Listo, eso es una tensión de alterna. Muy bien, pero ahora lo que nos interesa averiguar es qué sucede con el diodo 2. Como el diodo 2 está reemplazado por un circuito abierto, veamos lo que sucede. Para realizar este cálculo vamos a seguir las polaridades que tenemos aquí en este circuito y vamos a ver qué sucede. Planteamos la malla. Comenzamos con esta fuente, menos tensión en el secundario dividido 2. Aquí me encuentro otra vez con un menos, la tensión en la resistencia de carga, menos la tensión en el diodo 2, eso es igual a 0. Ahí cerramos la malla. Paso este para el otro lado, por lo tanto la tensión en el diodo 2 va a ser igual a menos esto, y este valor vale esto, entonces menos Vsec entre 2, eso es igual a menos el voltaje en el secundario. ¿Qué significa esto? Que el diodo 2 está soportando 2 veces la tensión de salida, ¿sí? Eso es muy importante en este circuito. El diodo 2 tiene que soportar el doble de la tensión que va a caer en la resistencia de carga. Vamos a volver aquí entonces y vamos a corregir. Aquí la tensión en la resistencia de carga va a ser el voltaje de entrada, que es este, dividido 2, suponiendo que hay una relación de espiras de 1 a 1. Listo. Y la tensión en el diodo 2 es el doble de lo que cae acá, por lo tanto sería el voltaje de entrada. Muy bien, eso es lo que sucede entonces en el semiciclo positivo. Muy importante estos detalles. La tensión en el diodo 2 y este valor es negativo, ¿sí? Porque estamos soportando el valor de la fuente 2 veces. Veamos ahora qué sucede en el semiciclo negativo de la señal. En el semiciclo negativo ocurre exactamente lo mismo, pero el sentido de la corriente es al contrario. Por lo tanto, el diodo que está activo va a ser el diodo 2, mientras que el diodo 1 va a estar como circuito abierto porque la corriente intenta llegar en este sentido al diodo y por lo tanto lo polariza al contrario. Por lo tanto, vamos a decir que la tensión en el diodo 2 es igual a 0 porque lo reemplazamos por un corto, estamos asumiendo un diodo ideal. La tensión en el diodo 1 por lo tanto va a ser el voltaje de entrada y la tensión en la resistencia de carga va a tener un valor de la tensión de entrada dividido 2. Sí, porque lo que ya decíamos, porque el devanado secundario está partido en 2. ¿Cómo se ve gráficamente? Se ve de esta manera. ¿Por qué el signo positivo? Aquí hay un signo positivo de este. Observemos que la forma como circula la corriente y polariza la resistencia es más menos. Si nos devolvemos un momento a la anterior diapositiva y observamos que cuando circulaba la corriente en el semiciclo positivo polarizaba la resistencia más menos. Significa que la polaridad en el semiciclo negativo no cambia, sigue siendo la misma, por lo tanto
este semiciclo negativo se vuelve positivo. De esa manera obtenemos la rectificación de onda completa. Fíjense que en el circuito de rectificación de media onda el semiciclo negativo se pierde. Aquí lo recuperamos y lo volvemos positivo. Vamos a explicar ahora en qué consiste la relación de Spears del transformador. Ya lo dijimos antes, pero queremos aclararlo acá. Si la relación es de 1 a 1, lo que significa que la tensión del primario se ve reflejada en el secundario, no cambia su amplitud, esto lo que significa es que la tensión en el primario se va a ver dividida en los dos devanados del secundario. Entonces voy a tener el devanado del primario entre 2 y el devanado del primario entre 2 en cada uno de los devanados del secundario, ¿sí? Por lo tanto, esto ocurre. Ahora, si estamos tratando ya con diodos reales, ocurre algo y es que tenemos que esperar a que la tensión que proviene de la señal de secundario supere el potencial de barrera de estos diodos. En este caso estamos asumiendo que los diodos son de silicio, por lo tanto en la salida vamos a obtener una tensión, una amplitud pico a la cual se le debe restar 0.7 que corresponden al potencial de barrera que hay que superar en el diodo. Veamos ahora gráficamente qué sucede con las tensiones en cada uno de los elementos del circuito. Sabemos que en el semiciclo positivo, esta parte de la señal, en la resistencia vamos a obtener lo mismo. Vamos a hacerlo primero para un diodo ideal. Cuando hablamos del diodo 1, sabemos que la salida va a ser 0 porque se reemplaza por un corto, mientras que en el diodo 2 vamos a obtener el doble de la señal de entrada. Si le ponemos valores, en esta parte vamos a tener retención pico, mientras que por acá en este diodo que no está conduciendo vamos a tener 2 veces la tensión pico. ¿Ok? En el semiciclo negativo, esta parte de la señal, sabemos que en la resistencia de carga volvemos a tener la señal del semiciclo negativo, pero esta vez con signo positivo, mientras que el diodo 1, que no conduce, va a soportar 2 veces el valor pico. Y el diodo 2, ese que conduce, me presenta un 0. Listo, eso se repite. Ya ustedes saben que entonces lo que vamos a obtener en la resistencia de carga es una señal rectificada de onda completa, mientras que en los diodos vamos a tener el doble de la señal de entrada solamente en algunos ciclos. Esto se alterna. Los ciclos se alternan en los diodos y cada uno trabaja solamente en un semiciclo. Voy a poner aquí en azul, entonces el azul corresponde a un diodo o a unos diodos ideales. Ahora vamos a cambiar de color, vamos a escoger este verde para representar el comportamiento de los diodos reales. Cuando los diodos son reales, tienen ustedes que pensar, analizar que va a existir un pequeño instante en el tiempo en el que el diodo no conduce hasta que la señal de entrada no supera el potencial de barrera, que son los 0.7 volts, el diodo no conduce. Una vez ese potencial ha sido superado, supongamos que 0.7 está por este lado, entonces el diodo comienza a conducir. Mientras tanto va a ser 0. Voy a exagerar un poco aquí para que ustedes puedan notar. Luego, cuando ya se supera ese valor, el diodo comienza a conducir y lo hace hasta que del otro lado también sucede lo mismo y llega hasta un valor menor a 0.7. Eso hace que haya un instante de tiempo en el que el diodo no conduce y por lo tanto tenemos 0 en la resistencia de carga. Por lo tanto, el valor pico que vamos a obtener aquí va a ser Vp menos el potencial que cae en el diodo 0.7. Esto se va a repetir en el tiempo y
vamos a tener una señal de salida en la cual el valor pico es un poco menor, ya lo dijimos, y además, como les estoy diciendo, esto está un poco exagerado aquí para que lo podamos notar. Va a existir en esta parte un instante de tiempo en el cual el diodo no conduce. Eso como se ve reflejado en la parte de los diodos, la tensión de los diodos D1 y D2. En la parte del diodo D1, cuando el diodo conduce, va a ocurrir lo siguiente. Mientras no se supera el potencial de barrera, pues el diodo está abierto y por lo tanto lo que se ve sobre la resistencia de carga es que, perdón, en el diodo D1 es que la tensión sigue el valor de la fuente de entrada. Lo mismo ocurre del otro lado, se tiene la misma forma de onda. Cuando el diodo comienza a conducir, lo que vamos a observar entonces es que el diodo se mantiene constante a una tensión de 0.7 volts. Entonces aquí, este valor de aquí va a ser 0.7 volts. Para el semiciclo negativo lo que sucede es que se llega a un valor un poco menor. Esto va a ser, este valor es negativo por aquí. El pico acá va a ser menos 2 Vp más 0.7 volts, como habíamos visto antes. Acá sucede lo mismo, hay un pequeño instante donde se sigue la forma de onda de la fuente y el resto del tiempo es 0.7 y por acá sucede lo mismo en el valor pico. Y acá ocurre exactamente lo mismo, pero vemos que se alternan estos dos diodos para realizar cada una de las cosas que realizan. Entonces nuevamente me disculpan que sea tan desprolijo el dibujo, pero la idea es mostrar lo que sucede cuando los diodos son reales. Para explicar el valor de la tensión pico negativa para los diodos reales, he redibujado acá el circuito para explicar lo que sucede. Entonces, semiciclo positivo, la polaridad entonces la tendríamos de esta forma. La corriente tiende a circular de esta manera y en este diodo la tensión del diodo D1 va a caer 0.7 volts. Esta resistencia de carga se va a polarizar de esta forma y va a ser el valor pico de esta señal va a ser Vp menos 0.7 volts que caen en el diodo. Vamos a ponerlo aquí, Vp menos 0.7 volts. Del otro lado, en la segunda malla, la corriente trata de circular en esta forma. El diodo sería un circuito abierto porque no circula corriente a través de este diodo. Por lo tanto, vamos a ver, esto es lo que nos interesa conocer aquí. ¿Qué es lo que sucede? Ahora veamos. Tracemos la malla. Por este lado tengo la tensión de entrada del secundario. Vamos a comenzar con este negativo, menos Vsec. Luego tengo menos la tensión en RL y por último menos la tensión en el diodo de 2. Eso es igual a 0, una malla cerrada. Ahora por lo tanto paso al otro lado B2. La tensión en el diodo 2 es igual a menos la tensión en el secundario y menos este valor, BR, pero ese valor es BP menos 0.7, el máximo valor obviamente. Si estamos hablando de los valores máximos correspondientes, nos damos cuenta aquí que el valor de la tensión en el secundario también es BP, ¿cierto? Vamos a dejar todo en los mismos términos. BP menos BP, y este menos se vuelve positivo, más 0.7. Por lo tanto, la tensión en el diodo 2 va a ser igual a menos 2 veces Vp más 0.7 volts, que es la caída del diodo de 1. Esta es entonces ese valor que habíamos puesto anteriormente, acá corresponde a ese valor. Entonces, una particularidad de este circuito es que la tensión pico inversa, como lo vimos en el gráfico anterior, aquí le hace falta un negativo a esta ecuación de acá.
va a ser aproximadamente 2 veces la tensión pico, ¿sí? Sabiendo que la tensión pico es cada uno de los devanados del secundario. Es importante esto porque cuando hagamos un diseño que considere un rectificador de onda completa con tap central, hay que tener en cuenta que cada uno de los diodos en los semiciclos negativos, en los semiciclos que cada uno de ellos no conduce, tiene que estar diseñado para que soporte una tensión inversa del doble de la tensión que cae en la resistencia de carga. Ese es un valor de un criterio de diseño que debe considerarse en este tipo de circuitos. Con el fin de conceptualizar un poco mejor el funcionamiento de este circuito, vamos a resolver el siguiente ejemplo. Tenemos una señal de entrada de 100 volts pico, tenemos un transformador con tap central y nos piden determinar la forma de onda a la salida y el valor pico de la señal rectificada. Además, nos piden encontrar la tensión pico inversa que debe soportar cada uno de los diodos. Comencemos haciendo el cálculo de la relación de espiras. N, la relación de espiras va a ser la cantidad de espiras en el secundario dividido la del primario, entonces esto nos da 0.5. Por lo tanto, la tensión del secundario va a ser igual a 100 multiplicado por 0.5, la mitad, 50 volts. Tengan en cuenta que la tensión del secundario es la tensión total. Eso significa que en cada uno de los devanados del secundario vamos a tener 25 volts. ¿Ok? Ahora, la forma de onda de la señal, como ustedes saben, este es un circuito rectificador de onda completa, va a ser de esta manera. ¿Sí? Asumiendo que esta tensión es la tensión sobre la resistencia de carga. Ahora, ¿cuál es el valor pico que tiene cada una de estas señales? Sería la mitad del secundario total, es decir, 25 volts, menos 0.7 volts que caen en el diodo. Eso nos da 24.3 volts. Listo, esa es la primera parte de la pregunta. La forma de onda es una señal rectificada de onda completa, donde tenemos todos los semiciclos de trabajo, y el valor pico de esa señal es 24.3. Ahora, la segunda pregunta nos dice cuál es la tensión que debe soportar cada uno de estos diodos. Sabemos que la tensión, el PID, el valor que debe soportar cada uno de esos diodos, es el valor total de la tensión del secundario menos 0.7. Es decir, que sería menos 2 veces el valor pico, valor en el secundario, ¿cierto? El valor pico en el secundario, que corresponde a cada una de las derivaciones, más 0.7. Considerando esto como 25 volts, porque esto sería lo que le corresponde a cada uno de los devanados. Esto me da como resultado menos 49.3 volts. Este valor es la tensión que debe soportar cada uno de los diodos cuando no está conduciendo. La eficiencia del sistema. Ahora por último, la eficiencia del sistema, recordemos, está dada por la tensión en CD dividido el máximo valor, que es el valor pico, multiplicado por 100%, ¿cierto? Para dar este dato en porcentaje. Del video anterior de rectificación de media onda sabemos que para una señal rectificada de media onda, que tiene una forma aproximadamente como esta, ¿sí? Sabemos que la eficiencia es del 31.83%. Para que por favor vean la demostración, pueden revisar el video anterior y pueden comprobar de dónde sale este valor. Ahora, si tenemos una señal rectificada de onda completa, que entonces la señal ya se repite, la eficiencia de ese tipo de señal va a ser el doble, como sería de esperarse. Si estamos hablando que es la integral del área debajo de la curva, va a ser el doble de la señal de rectificada de media onda, es decir, el 63.66%.
Ahora, si queremos saber cuál es la tensión en directa, la tensión, el valor medio de esta señal, vamos a darnos cuenta que es 2 multiplicado por BP dividido pi. Este valor, por favor, revisen en el video anterior de rectificación de media onda de dónde sale la demostración. Muy bien, eso es todo por esta sesión. Espero que haya quedado claro, espero sus comentarios. Muchas gracias por su atención.